8 preguntas cruciales para todos los testigos de Jehová sinceros que aman la verdad. Primera pregunta. En Juan 6 versículo 51. Jesús dice que una persona tiene que comer de este pan, con el fin de vivir para siempre, y que el pan que yo daré es mi carne. En Juan 6 versículo 63, Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En Juan 6 versículos 54 y 55, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Participa usted de la carne de Cristo, como Jesús lo mandó, para tener vida en sí mismo y con el fin de vivir para siempre? Segunda pregunta. Hebreos 3 versículo 1 se refiere a los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. En Marcos 3 verso 35, Jesús dice, el que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano. Por lo tanto, según la Biblia, el que hace la voluntad de Dios es un hermano de Jesús y participante de la vocación celestial. ¿Cómo puede ser esto si la sociedad Watchtower enseña que solo 144,000 personas van al cielo? Tercera pregunta. Si Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿cómo puede Mateo 25 versículo 31 decir, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él? Ya que todos los ángeles ciertamente incluirían a Miguel arcángel. ¿Es posible que Jesús pudiese regresar con él mismo? Cuarta pregunta, en el Sermón de la Montaña. Cuando Jesús se estaba dirigiendo a la grande muchedumbre, Lucas 6 verso 17. ¿Por qué se les dice en Lucas 6 y versículos 22 y 23? Vuestro galardón es grande en los cielos. Quinta pregunta. Si Cristo no retornará visiblemente a la tierra, sino espiritualmente, pregunto, ¿cómo, entonces, podrían las gentes impías de todas las tribus de la tierra verlo venir y lamentarse y con sus supuestos ojos del entendimiento, ver Mateo 24 versículo 30 y Apocalipsis 1 y versículo 7, incluyendo los que lo traspasaron? Si ellos tienen sus ojos espirituales nublados o cegados por las tinieblas espirituales de Satanás. Ver 2 Corintios 4 verso 4. Sexta pregunta. Si Jesús fue ejecutado en un madero de tormento, con las dos manos juntas sobre su cabeza, porque Juan 20 verso 25 dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, indicando de esta forma que había más de un clavo usado para las manos, y señalando que Jesús no murió en un madero vertical, sino en una verdadera cruz. Séptima pregunta, ¿por qué te llamas testigo de Jehová y no cristiano? Dado que los testigos de Jehová apelan a Isaías 43 y verso 12, e Isaías 44 y versículo 8, para obtener apoyo bíblico para que se les llame testigos de Jehová. Entonces, ¿cuál era el nuevo nombre que tendrían y que está profetizado en Isaías 62 versículo 2? No puede ser testigos de Jehová, porque Dios ya lo había utilizado 20 capítulos antes. Podría el nuevo nombre de ser cristiano, en honor a nuestro Salvador, Cristo.
Octava pregunta. ¿Cómo saber si en verdad hubo vacantes para integrar la clase de los ungidos? Si esta clase de los 144.000 Jesús se las ofreció primero a los cristianos del primer siglo, los cuales llegaron a cientos de miles de miembros bautizados solo en los primeros 3 siglos de la era común. ¿Cómo puede la organización de la Watchtower conocer el número exacto de vacantes hoy si no hay ningún registro desde el primer siglo disponible de número total de conversos ungidos? Además, y curiosamente, algunos historiadores calculan que en las persecuciones de Roma contra los cristianos, más de 140.000 cristianos murieron en el martirio de manera horrible a manos de los emperadores, que eran archienemigos del cristianismo. 8 preguntas cruciales para todos los testigos de Jehová sinceros que aman la verdad. Primera pregunta. En Juan 6 versículo 51, Jesús dice que una persona tiene que comer de este pan con el fin de vivir para siempre, y que el pan que yo daré es mi carne. En Juan 6 versículo 63, Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En Juan 6 versículos 54 y 55, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, participa usted de la carne de Cristo, como Jesús lo mandó, para tener vida en sí mismo y con el fin de vivir para siempre. Segunda pregunta. Hebreos 3 versículo 1 se refiere a los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. En Marcos 3 verso 35, Jesús dice, el que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano. Por lo tanto, según la Biblia, el que hace la voluntad de Dios es un hermano de Jesús y participante de la vocación celestial. ¿Cómo puede ser esto si la sociedad Watchtower enseña que solo 144.000 personas van al cielo? Tercera pregunta. Si Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿cómo puede Mateo 25 versículo 31 decir, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él? Ya que todos los ángeles ciertamente incluirían a Miguel arcángel. Es posible que Jesús pudiese regresar con él mismo. Cuarta pregunta, en el Sermón de la Montaña. Cuando Jesús se estaba dirigiendo a la grande muchedumbre, Lucas 6 verso 17. ¿Por qué se les dice en Lucas 6 y versículos 22 y 23? Vuestro galardón es grande en los cielos. Quinta pregunta. Si Cristo no retornará visiblemente a la tierra, sino espiritualmente, pregunto, ¿cómo, entonces, podrían las gentes impías de todas las tribus de la tierra verlo venir y lamentarse y con sus supuestos ojos del entendimiento ver Mateo 24 versículo 30 y Apocalipsis 1 y versículo 7, incluyendo los que lo traspasaron? Si ellos tienen sus ojos espirituales nublados o cegados por las tinieblas espirituales de Satanás. Ver 2 Corintios 4 verso 4. Sexta pregunta. Si Jesús fue ejecutado en un madero de tormento, con las 2 manos juntas sobre su cabeza,
Porque Juan 20 verso 25 dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, indicando de esta forma que había más de un clavo usado para las manos, y señalando que Jesús no murió en un madero vertical, sino en una verdadera cruz. Séptima pregunta, ¿por qué te llamas testigo de Jehová y no cristiano? Dado que los testigos de Jehová apelan a Isaías 43 y verso 12, e Isaías 44 y versículo 8, para obtener apoyo bíblico para que se les llame testigos de Jehová. Entonces, ¿cuál era el nuevo nombre que tendrían y que está profetizado en Isaías 62 versículo 2? No puede ser testigos de Jehová, porque Dios ya lo había utilizado